Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a MSA Alliance por esta actividad y por invitarme y por tenerme aquí. Y a ustedes, a los que están escuchando y participando, gracias por darme un poco de su tiempo hoy sábado en la mañana. Así que quiero iniciar mi charla. Voy a hablar un poco sobre los desafíos y perspectivas futuras en temas de investigación y en el tema de tratamiento en pacientes con atrofia multisistémica, o en inglés de pronto van a ver ustedes algunas slides, algunas diapositivas en inglés. La abreviación es MSA o atrofia multisistémica. Quiero comenzar con presentarme. Mi nombre es Enrique Urrea. Quiero hablarles un poquito acerca de mí. Yo soy neurólogo, hice mi medicina en Colombia, pero estoy trabajando acá en Estados Unidos, en Carolina del Sur, en un hospital, en una institución que se llama Prisma Health. Yo vine a hacer vamos a decir, la maestría, el fellowship en movimientos anormales, y trabajo actualmente, como les decía, en Prisma Health como investigador clínico asociado. Soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Sur, profesor de un programa que tiene acá la universidad que se llama MEDEX Academy, y soy miembro del grupo de Parkinson Study Group, y miembro de la Academia Americana de Neurología y de la Sociedad de Movimientos Anormales. Así que es un poquito de mi background. Y yo he venido trabajando el tema de parkinsonismo atípico desde el inicio de mi carrera como investigador. Siempre he sentido una gran pasión al respecto, siempre he querido tratar de ayudar en lo que más pueda a nuestros pacientes que han sufrido de la enfermedad de atrofia multisistémica, MSA. Y nosotros tenemos una clínica acá en Prisma Health, una clínica interdisciplinaria de parkinsonismo atípico, en donde cada mes nos reunimos varios terapeutas. Tenemos terapeuta respiratorio, tenemos fonoaudiólogo, tenemos terapeuta físico, los neurólogos, especialistas de movimientos normales también, y con ellos como integral vemos el paciente y tenemos la clínica. Así que un poco de lo que les quiero contar ha sido parte de la investigación y parte de lo que tenemos desarrollado y montado, y obviamente pues parte también de lo que se ha publicado actualmente en materia de avances y tratamientos para la enfermedad de oratoria multisistémica. Como ustedes muy bien saben, y de pronto quiero simplemente recordarles, estamos hablando de una enfermedad cuya principal afectación es la acumulación de una proteína. Esa proteína se llama la alfa-sinucleína. Por eso, ven aquí en la primera parte, no sé si están viendo aquí mi flechita, me imagino que sí. Aquí en esta parte ustedes ven que las enfermedades neurodegenerativas parkinsonianas, ya les explico un poco el nombre, se dividen en dos grandes. Se dividen, una es en alfa-sinucleopatía y la otra en taupatías. ¿Por qué? Porque la proteína que se acumula es una proteína un poco diferente. Entonces, en enfermedad de Parkinson y en atrofia multisistémica, MSA, la proteína que se acumula en el cerebro, en las células cerebrales, se llama la alfa-sinucleína. Por eso se denomina esas enfermedades alfa-sinucleopatías. En cambio, en otras enfermedades como la PSP, la parálisis suprarrenal progresiva, o la degeneración córtico-basal gangliónica, se denominan taupatías. Entonces estamos hablando de dos fisiopatologías completamente distintas en cuanto a título grande de enfermedad parkinsoniana. ¿Y por qué se llaman enfermedad parkinsoniana? Porque al principio estas enfermedades se parecen muchísimo a la enfermedad de Parkinson. Muy seguramente mis otros colegas que van a hablar un poco de clínica les van a explicar muy bien esto, pero quiero simplemente como abrebocas explicar que inicialmente, y hablando ya de tratamiento, inicialmente los pacientes con atrofia multisistémica pueden responder a terapias iniciales para la enfermedad de Parkinson muy bien. Estamos hablando de carbidopa, de la dopamina, perdón, la levodopa, que pueden responder muy bien, pero solamente responden aproximadamente un 75 a un 80% de estos pacientes inicialmente.
Y con el tiempo dejan de responder. Aquí es uno de los problemas que se tienen tanto para investigación como para manejo del paciente con atrofia multisistémica. Pero entonces, sabiendo un poco de qué se trata, que se acumula una proteína que se llama alfa-sinucleína, aquí podemos entrar a mirar qué tipos de investigaciones o qué tipo de tratamientos se han dado para poder, ojalá curar o para poder tratar o disminuir esta acumulación de proteína en el cerebro. Entonces, entendiendo eso, esto es un mapa que me parece muy interesante, obtenido de PubMed. PubMed es una gran página web en donde se registran todos los estudios de investigación que se han hecho o que se hacen en el momento. Haciendo una revisión en el 2018 de ese tema, inicialmente encontré únicamente 27 estudios específicos para la atrofia multisistémica, solamente 27 en el 2018. Y en el día de ayer, el día de hoy, septiembre 9, hoy estamos grabando esto en septiembre 9, encontré 133 estudios que están en progreso en este momento. Estos estudios pueden ser que están reclutando pacientes actualmente, o pueden ser estudios que ya están cerrados, pero que están recolectando datos. Así que lo que quiere demostrar, o que lo demuestra esto, mejor dicho, es que el mundo científico está muy interesado en encontrar nuevos tratamientos, nuevas investigaciones, y obviamente cada vez que con el tiempo crecen muchísimo los estudios que se están desarrollando. Antes de 2015 eran muy pocos, solamente había un estudio que se hizo muy pequeño para tratar de ver si algún medicamento podía modificar la enfermedad, y se hizo con litio. Con el litio demostró que podía de alguna manera, en ratones, en estudios básicos, demostraron que el litio podía disminuir la progresión de la enfermedad, pero ya cuando estamos tratando el litio en humanos, todos los que entraron al estudio desarrollaron efectos secundarios, y por lo tanto el comité de investigación decidió parar el estudio porque eran más los efectos secundarios del medicamento que realmente el beneficio que se estaba obteniendo con el tratamiento. Eso ya después del 2015 ya se desarrollaron mejores estudios, mejores métodos de investigación, y por lo tanto nuevos medicamentos. Aquí quiero, con este slide que fue publicado en esta revista alemana, es una excelente revisión en cuanto a patología de las sinucleopatías o de las tauopatías. Ya mencionamos un poco lo que yo dije. Recuerden que la proteína es diferente. La tauopatía es relacionada con PSP o con CBD, Cortical Basal Degeneration, o degeneración cortico-basal gangliónica. Pero nuestro tema es las sinucleopatías. Perdón, me devuelvo un poquito, disculpen. Se pasó solo, disculpen, me devuelvo. Esta quiere decir básicamente estas dos proteínas, MCA, atrofia multisistémica, y la inclusión de cuerpos de Lewy. Pero si ustedes miran abajo, estos son síndromes que se pueden ir sobreponiendo. O sea, a veces no hay una limitación muy clara en cuanto a los síntomas de cada uno de estos síndromes, a pesar de que la proteína sea la misma. Ya tenemos simplemente un título grande, sinucleopatía, pero puede ser atrofia multisistémica con predominio cerebeloso, atrofia multisistémica con predominio parkinsoniano, y otras enfermedades como el Parkinson demencia, o la demencia de Lewy body. Fíjense que son enfermedades todas muy, muy conectadas, muy parecidas, pero conectadas. ¿Por qué? Por la misma patología de base, por la misma proteína que se acumula en las células cerebrales. Ahora sí, la siguiente diapositiva, simplemente para recordar entonces que la atrofia multisistémica es una enfermedad de una proteína que se llama alfa-sinucleína, que se caracteriza por inicios tempranos de una falla disautonómica. O sea, quiere decir que hay un mal control de la tensión arterial, hay un mal control de la orina, y obviamente síntomas parecidos al Parkinson: temblor, rigidez, enlentecimiento, problemas de la marcha. Y dependiendo si estamos con predominio de Parkinson o predominio cerebeloso, atrofia multisistémica
con predominio cerebeloso o atrofia multisistémica con predominio parkinsoniano, podemos tener más características de uno u otro. Entonces, por eso acá está ataxia cerebelosa, es un problema del cerebelo, y signos piramidales también para la marcha, en cualquier combinación, predominando más uno o el otro. La prevalencia es de 4.4 por 100.000, la incidencia de 21 por 100.000, y se dice actualmente que 14.000 personas en Estados Unidos padecen de esta enfermedad. De todas maneras, estas cifras ustedes pueden ver o pueden pensar que la incidencia no es tan alta. Y en algunos, digamos, estudios o algunas publicaciones las catalogan la atrofia multisistémica como una enfermedad huérfana, porque obviamente es mucho más la incidencia de Parkinson que la incidencia de atrofia multisistémica. Ya mencionaba que las dos principales presentaciones motoras son, dependiendo de lo que predomine, puede ser atrofia multisistémica tipo Parkinson o atrofia multisistémica cerebelosa, en inglés MSAP o MSAC. Predomina más la de Parkinson 80% que la cerebelosa en el 20%. Lo interesante y lo importante en reconocer es que comienza generalmente en la sexta década de la vida y progresa, teniendo desafortunadamente una mortalidad alta más o menos a los 6 años, 7 años, pero no es una regla, o sea, no todo el mundo evoluciona igual. Para entender un poco la parte de tratamiento y la parte de investigación, es bueno ponernos como hablar el mismo idioma. ¿Qué significa los estudios en fase 1, fase 2, fase 3 o fase 4? Fíjense, y ahorita que está el tratamiento para el COVID, que la FDA aprobó un medicamento en menos de un año, o la vacuna en menos de un año, aquí lo que quiero mostrar es que para desarrollar un medicamento nuevo, ponerlo en el mercado, se demora generalmente entre 10 y 12 años. Ese es el tiempo normal, o un poquito más, de pronto 12, 13, 14 años. Y esta vacuna del COVID se demoró un año, pero todo el mundo a veces no creía. Pero lo que pasó fue que aprobaron hacer los estados casi que paralelos al tiempo, las diferentes fases. Entonces, fase 1, esta de acá arriba, es cuando tú descubres que un medicamento podría actuar muy bien para algún tipo de enfermedad, pero todavía no sabes si es seguro, si no es seguro. Y generalmente estos estados 1 son investigaciones en ciencias básicas, en animalitos, en modelos. Por ejemplo, la MC, la atrofia multisistémica, tiene un modelo de ratón que se desarrolló más o menos en el 2014, 2013. Desde ahí comenzaron a hacer los estudios en ratones con este modelo, pero esta es fase 1, repito. Fase 2 es un estadio preclínico, en donde lo que estamos buscando es un poco la seguridad y la efectividad del medicamento. Estudios fase 3 ya es en clínica como tal, pero pues fase 3 estamos hablando del efecto seguridad en humanos. Fase 3, estado 3, fase 1, perdón. Estado 3, fase 1, seguridad. Fase 2, efectividad al tratamiento. Fase 3, seguridad y efectividad en gran escala. Y fase 4 es seguridad a largo plazo. Repito, para tener un medicamento en el mercado, nos gastamos de entre 10 a 14 años. Aquí son los estados de valoración de estos medicamentos. Estas fases iniciales, fase 1, estado 1 y estado 2, son preclínicos y son estados en animales, ciencias básicas. Y ahora sí, las fases, fase 1, 2, 3 y 4. Fase 1 es buscando seguridad en humanos, que el medicamento que estamos estudiando no sea tóxico, no produzca ninguna toxicidad. Y generalmente esta fase se hace en pacientes voluntarios sanos, en personas sanas que se voluntarian por alguna razón y se prueba el medicamento buscando seguridad. Ya fase 2 es efectividad y sobre todo efectividad y seguridad también, obviamente, pero sí, siempre todas las fases buscan seguridad, pero ya la fase 2 es poco de efectividad y está probando que este medicamento sí sirva para lo que estamos pensando que sirve. Esa efectividad se prueba en sitios muy contados y pacientes, un determinado número de pacientes contados. Les voy a mostrar la siguiente diapositiva. Y ya fase 3 son estudios más grandes, pero hasta ahí el medicamento no se ha aprobado. Ya cuando pasamos a un estudio fase 4, ya sí la FDA o el ente regulatorio de cada país, más que todo en Europa y en Estados Unidos, aprobaron el medicamento y lo que buscamos con el estudio fase 4 es la seguridad a largo plazo. Es como un
una farmacovigilancia a largo plazo. ¿Por qué explico esto? Porque la gran mayoría de los estudios que tenemos actualmente, de los medicamentos que tenemos actualmente para atrofia multisistémica están en fase 1 y fase 2. O sea, estamos buscando hasta ahora la seguridad y la posible efectividad en estos tratamientos. Solamente hay un par, ya les voy a mencionar, que ya están aprobados por la FDA para manejo más que todo sintomático de los pacientes que sufren de atrofia multisistémica. Entonces, teniendo eso, simplemente les recuerdo ya que las fases son fase 1, fase 2 y fase 3. Fase 1, seguridad, y como les decía, son voluntarios, más o menos entre 20 y 50 pacientes, o sea que se hace más o menos en uno o en 3, 4 centros a nivel mundial o a nivel de Estados Unidos, dependiendo del estudio. Fase 2, entre 50 y 300 pacientes, ya estamos hablando de un poquito más, un número mayor de centros. Y fase 3, que busca la eficacia y miramos si los síntomas sí ayudan o no, entre 300 y 600 pacientes, y son estos estudios de fase 3 los que se hacen en todo Estados Unidos y en otros países al tiempo. ¿Okay? Así que estas son las fases preclínicas. Repito, les estoy contando esto porque los medicamentos que vamos a mencionar en algún momento están en estas fases y espero que haya quedado claro. Volvamos un poco al tema de la atrofia multisistémica y ya mencioné que lo característico es que se acumule en una célula del cerebro de la proteína que se llama alfa-sinucleína. Pero lo interesante es que en la atrofia multisistémica se acumula esa proteína no solo en la neurona, como vemos acá en la neurona, esta es una neuronita, sino también se acumula en otra célula que se llama la oligodendroglía, y esta célula es la que recubre y le da la mielina a esta neurona. La mielina es como una envoltura que hace que la neurona tenga la comunicación más rápida con otras neuronas. Al acumularse, hace que la comunicación, la sinapsis la comunicación entre dos diferentes células no se dé bien, no se dé adecuadamente, y obviamente que se produce el daño. Con el tiempo inicialmente se acumula dentro de la célula. Después de que se acumula, comienza un proceso inflamatorio, ya es como el segundo estado, y después de que hay ese proceso inflamatorio, comienzan a morirse las células. Entonces, por eso hay atrofia, ese viene el nombre. Y atrofia multisistémica porque afecta varios sitios del cerebro, y generalmente en atrofia multisistémica se han afectados el putamen, el pedúnculo cerebeloso, el puente y el cerebelo. Son sitios específicos del cerebro que ustedes los ven acá, y que nosotros como médicos podemos determinar si están atrofiados o no, y obviamente nos ayuda a mirar el diagnóstico. ¿Qué sabemos ahorita en cuanto a los diferentes estados y cómo atacar la enfermedad? Desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, o sea, la idea es poder atacar la enfermedad en las diferentes fases, ¿correcto? En las diferentes fases de progresión. Entonces estamos hablando de un estado presináptico, presintomático, un estado presintomático que, como su nombre lo indica, pues es antes de los síntomas. Y ahí viene el problema. ¿Cómo trato una enfermedad cuando yo no tengo síntomas aún? Sin embargo, en este momento, en esta fase, es cuando comienza la neurona y esa proteína a acumularse en la neurona, y obviamente es cuando yo debería intervenir. Hay ciertos medicamentos que se pueden usar para esta fase, como serían, por ejemplo, la inmunoterapia, como sería, quiere decir, vacunas, ya les voy a contar un poco, como sería la neuroprotección, pero desafortunadamente no hay ningún medicamento que pueda yo tomar para protegerme desde antes, no se ha demostrado eso. Ya dije, algunos estudios con litio, algunos estudios con fluoxetina, que es un antidepresivo, pero no es 100% confirmatorio. Esa sería una fase inicial. Ya, y fíjense acá, aquí dice que la proteína comienza a depositarse, el primer dibujito, alfa-sinucleína, y las neuronas hasta ahora van muy bien, ¿sí? Pero con el tiempo, cuando esta proteína se acumula, el problema es que las neuronas en esos sitios que les dije yo, el pedúnculo, el cerebelo, etcétera, comienzan a perderse, comienzan a morirse y comienzan a caer. Aquí viene el problema. Cuando yo ya tengo síntomas, ya se ha perdido por lo menos el 75% del volumen de estas células, y obviamente se me ha acumulado muchísima proteína en el cerebro. Y aquí comienza, en este sitio, entonces,
comienza la inflamación. Entonces sabemos ya que no solo la proteína se acumula, sino que también comienza, por alguna razón que se desconoce, comienza a viajar como si fuera una enfermedad, se llama de priones, no sé, pero es como una enfermedad viral, como si fuera a infectar, es la palabra, a infectar a otras neuronas, disculpen, y por lo tanto se comienza a propagar esta proteína y comienza a inflamar el cerebro. Entonces, la segunda fase posible para atacar sería esta neuroinflamación con medicamentos obviamente antiinflamatorios, antioxidantes y sabemos también que todos estos procesos inflamatorios, las citoquinas, las interleuquinas y todo, se afectan y alteran la función de las mitocondrias. Así que casi que estamos constantemente en un proceso neuroinflamatorio que de alguna manera hay que disminuir o parar. Paralelo, viene ya el último, viene la pérdida de neurona, aquí está esta, pero también comienzan entonces los síntomas cognitivos y motores bien marcados. Y aquí ya no, el objetivo de este punto ya no es detener la enfermedad, ya no sería detener la enfermedad, ya no sería mejorar la neuroinflamación, ya sería entonces mejorar la cantidad de células que se han perdido en este punto. Así que estamos hablando de medicamentos que pueden dar neurogénesis, que pueden ser o que pueden dar factores neurotrópicos para mantener la cantidad de población neuronal o simplemente para poder generar más células. Esta es una gráfica muy interesante que salió publicada en esta publicación y es donde dice que la conclusión de este artículo es que el siguiente paso lógico, como lo estoy tratando de plantear, es que el tratamiento de las alfa-sinucleopatías sea en diferentes fases y en diferentes momentos. Una fase presináptica, una fase ya de síntomas y un estado tardío. ¿Y por qué? El problema también, dijo yo acá, es que los síntomas van variando de acuerdo a qué fase sea la que estamos viendo de la enfermedad. Si estamos hablando de una premotora, posible fase premotora, ya tenemos de pronto síntomas muy sencillos de disfunciones sexuales, problemas urinarios, trastornos del sueño, la famosa hipotensión ortostática, ya un poquito más avanzado, que puede ser una posible atrofia multisistémica, signos parkinsonianos o signos cerebelosos. Aquí ya estamos hablando de un 75% de pérdida neuronal, estamos hablando de una inflamación cerebral y con el tiempo, en la vida que progresamos más, estamos más, con síntomas bien marcados, caídas frecuentes, sobre todo caídas hacia atrás, trastornos disejecutivos, problemas para hablar o que requiere una gastrostomía, o ya estamos bien avanzados en la enfermedad, ahí es cuando se pierde o ya sabemos que se pierde esta cantidad neuronal de células y por lo tanto viene otro tipo de manejo. La buena noticia es que sabemos qué proteína, cómo se está formando y todo, y creemos obviamente que se puede atacar. Lo interesante también es que sabemos que la alfa-sinucleína no es la misma para todas las enfermedades. Quiere decir esto que hay algunas variaciones para Parkinson, atrofia multisistémica, demencia córtico-basal gangliónica. Entonces, curiosamente, ¿por qué van cambiando? Lo que no se sabe, es un reto todavía saberlo, pero teniendo esas divisiones podemos de pronto entrar a atacar esta proteína y tratar de defenderlos. Aquí vemos entonces que cómo comienzan a organizarse y lo más importante es que estas fibrillas se organizan y se van acumulando en la célula. Lo que no sabemos es otro reto, es si estas acumulaciones de la proteína se debe a una respuesta, digamos, de alguna enfermedad de base y responde, o si la acumulación es lo que me lleva a la enfermedad. Entonces ahí viene un dilema que hay actualmente y toda una tendencia a creer que esto, por el contrario, es como una respuesta y manejos de esa respuesta. Entonces comencemos a hablar rápidamente, antes de que se nos agote el tiempo, rápidamente sobre los posibles tratamientos de la proteína. Hay vacunas que disminuyen o la síntesis, disminuyen la agregación o aumentan la limpieza, el clearance, la limpieza de esa proteína en la célula. Ya tenemos estudios en fase 1 de la vacuna, estudios fase 1 de la vacuna
que se llama PD01A o PD03A, vacunas también como estas que simulan el terminal C de la proteína, pero son vacunas en fase 1, vacunas que hasta ahora no han demostrado un efecto importante y están ahí. Todavía no sabemos si van a entrar en un estudio fase 2 muy claro. La rifampicina se usó en su momento también para disminuir esta agregación de proteína, porque la rifampicina, que es un antibiótico, puede tener cierto efecto en destruir algunas proteínas, pero tampoco mostró efecto. Y lo otro es atacar otras proteínas que se llaman chaperonas, como la HCP70, que son enzimas que digieren la alfa-sinucleína y que podrían ayudar de alguna manera. Eso en cuanto a la fase de proteína. En cuanto a la fase de inflamación, ya hay obviamente inmunoterapia. Entonces hay ciertos medicamentos que se usan para, por ejemplo, la esclerosis múltiple, que pueden ayudar, antiinflamatorios para disminuir la inflamación en estas células alrededor, que es la glía o la oligodendroglía. Y bueno, medicamentos que pueden hacer aumentar el crecimiento de la neurona. Ya que estamos entonces en esto, les repito, esta gráfica la encontré en la página de la MSA Coalition, al cual invito a todos a que la revisen porque me pareció una fuente bien interesante y bien concisa y bien clara en cuanto a información de atrofia multisistémica y lo que se está haciendo en este momento. Entonces, repito, tratamientos modificadores en la primera fase. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos uno que es el Virdeperstat, que en este momento está en fase 3, sigue mirando la efectividad. Ya les explico un poquito más adelante de este que es un medicamento que ataca, es una mieloperoxidasa, es como la sustancia, y disminuye todo ese proceso inflamatorio. Ha demostrado cierta efectividad en animales, pero hasta ahora no ha demostrado un efecto claro, una buena en cuanto al placebo. Entonces, creo que este estudio también lo van a parar en algún momento. Factores derivados del neurotrófico, quiere decir que son sustancias que hacen que crezca el cerebro, y las stem cells, que son células también que van a promocionar el crecimiento. Pero fíjense que casi todos estos estudios están en fase 2, fase 3, y hasta ahora no tenemos datos muy grandes. Rituximab es un medicamento que se usa para la esclerosis múltiple, es un inmunomodulador. CoQ10, sabemos que uno de los genes que se ha visto asociado con la atrofia multisistémica, lo vamos a mostrar más adelante, es un gen asociado con el CoQ10, pero ya también dar este tipo de sustancia en forma oral no ha demostrado ningún beneficio. Este es el Verdiperstat, que ya dije que penetra al cerebro y es un inhibidor de la enzima mieloperoxidasa. Estamos en fase 2 hasta ahora y bueno, vamos a ver si tenemos fase 3 en algún momento, aunque aquí está lo que reportaron en la página del laboratorio. No han visto un beneficio importante, pero lo que quiero también destacar acá es, en esta página, fíjense que no hay hispanos o latinos en el estudio todavía, lo cual puede ser un sesgo, ya que la parte de raza también puede influir en este tipo de estudios. Bueno, en cuanto a la terapéutica, y vamos a correr un poco porque nos queda un poquito tiempo. Lo mismo, estudios en fase preclínicas, fase 1 hasta ahora, están en progreso, pero no ha demostrado si la fisioterapia, la rehabilitación o otros puedan ayudarnos mucho. Perdón, esto es para terapéutica, para rehabilitación. Estos sí son para terapias como tal. Estas son terapias para para hipotensión ortostática. Ya mencionaba que el único aprobado para síntomas de hipotensión ortostática es la droxidopa, que fue aprobada por la FDA, pero hay otros en camino, como la atomecetina, que están en progreso, que han demostrado buenos resultados. Repito, el único tratamiento aprobado es esta. En cuanto a genes, ya mencioné que el CoQ2 o CoQ2 es el relacionado con la atrofia multisistémica, pero así de CoQ10 no sirve. Y estos son todos los genes que de alguna manera pueden estar asociados a la enfermedad de Parkinson o atrofia multisistémica. Y ahí viene entonces el otro manejo, la
terapia genética, la modificación genética que podemos tener, que también está en estudio. Esta es una sustancia, EGCG, que es la epigalocatequin galate, pero es un estudio que llama Promesa. Es un estudio interesante porque es un derivado del té, es una sustancia derivada del té que disminuye la degradación y la progresión de la alfa-sinucleína en ratones. En sustancias básicas lo que hace es evitar, fíjense acá, esto es no sustancia, no EGCG, y aquí, como no hay, entonces se desambra la proteína y la proteína queda en esa estructura gruesa, dura, miofibrilar, y se acumula. En cambio, con la sustancia se hacen pequeñas estructuras y como que se elimina más rápido. Lo interesante es que esto viene del té, mira, del té negro. Fueron dosis ascendentes, incluso tener hasta 1200 miligramos por día, que es casi 50 tazas de green tea. Pero al final, y perdón, me salto esto, al final, realmente la curva, la voy a poner acá, es que no hay una diferencia importante entre el placebo y la medicación actual. Ese es un estudio, aunque pequeño, porque fue un estudio realizado en Alemania, presentado recientemente en el Congreso de la Academia Americana de Neurología por el doctor Hoglinger, quien ha sido uno de los doctores que más han estudiado el manejo de MSA o de atrofia multisistémica. Pero lo traigo a colación es porque realmente, y desafortunadamente, la gran mayoría de los estudios lo que han mostrado es esto, es no cambio con el placebo. Bueno, yo creo que, mira, aquí está mejor, aquí se representa mejor. El placebo está en azulito y el verde es el medicamento. Yo creo que ya mirando si existe algún tipo de cambio en la volumetría, o sea, o en la cantidad de neuronas, si se puede recuperar o no en los diferentes sitios, estrato, caudado, putamen, cerebelo, tampoco demostró un cambio significativo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo quería mostrarles a ustedes, simplemente decir que estamos progresando, que hay más estudios, aunque en este momento no tengamos algo concreto, algo que decir que vamos muy bien y que estamos adelante. Creo que sí, en el futuro tendremos algo. Primero, el mensaje es, tenemos ya mucho más claro cómo es la proteína, mucho más claro cómo se puede atacar en esa fase preclínica. Se están desarrollando vacunas, se están desarrollando inmunoterapias y yo creo que en el futuro estamos muy bien. No ya, no mañana, pero pues vamos a ver cómo es esto. Este es mi grupo de trabajo. A todos ellos muchas gracias por su interés en el manejo de la enfermedad multisistémica y pues obviamente ese es mi correo por si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna pregunta, y quiero agradecerles entonces por su tiempo y por escucharme durante la mañana. Muchas gracias y vamos entonces a abrir o estaré presente en la sesión de preguntas para lo que ustedes quieran tener. Muchas gracias.